Bienvenidos, hoy vamos a conversar con Norma Morandini, periodista, escritora, ex legisladora. Norma, ¿cómo va? Bien, muy bien, José, ¿cómo estás? Muy bien, Norma, tu último libro tiene un título tremendo, Silencios, memoria ruidosa de lo acallado. ¿A qué apela ese título? ¿Por qué uno hace silencio? Hace silencio por miedo, por terror, por amor, por pudor, por vergüenza, pero en términos colectivos, ¿qué te hace callar? El terror, la dictadura, lo primero que hace, no la nuestra, sino todas las dictaduras, lo primero que buscan es amordazar a la prensa, imponer el terror, dejamos de interactuar entre todos, o sea que la política se mata, que es decir, te aislás, vivís tu propia vida casi como impostado para no decirle a los otros quién uno es, porque eso es lo que hace el terror. Cuando vino la democracia pusimos palabras jurídicas. Los sobrevivientes vencieron su propio silencio, su propio terror, se sentaron en el juicio de las juntas y reconstruyeron para todos nosotros lo que había sido el rompecabezas macabro del terror de la dictadura. El nunca más, ¿no? Como Y el símbolo. nunca más como hecho colectivo, ¿no? Un consenso silencioso, porque nadie salió a las calles a decir nunca más. Sabíamos que eso estaba ahí, fue un silencio emocional, pero nunca habíamos llegado a semejante consenso. El juicio se hizo casi a espaldas de la sociedad, porque la democracia, la gente quería alejarse de ese pasado. Después vinieron los 90 y ahí comenzamos tímidamente a hacer como autocrítica, digo, a hacer mi generación, que es la generación de los años 70, donde la violencia era un muerto, se vengaba con otro cadáver, algo que cuesta imaginar mirando en perspectiva, ¿no? En los 90 intentamos algunas autocríticas. La más importante y la más perturbadora fue la que hizo Oscar del Barco, el filósofo cordobés, cuando leyó en una revista que salió en Córdoba que se llamaba La Intemperie, A la Intemperie, un ex guerrillero contando cómo su grupo guerrillero había justiciado a dos muchachitos porque no se adaptaban al vivir en el monte. Esa fue una guerrilla en el norte de Argentina propiciada por el Che Guevara. Entonces Oscar del Barco, que hacía una revista de filosofía y política que se llamaba Pasado y Presente, fue muy marcante en mi generación. Entonces él escribió un artículo muy conmovedor que se llama No matarás, como diciendo, cuando yo leía aquello pensé que aquellos podían ser mis hijos. Yo no tomé las armas, pero de alguna manera en mi revista le di lugar a esa guerrilla en el norte de Argentina. Eso dio un debate muy interesante en lo que la izquierda estaba, yo digo, las entonces todavía subterráneas aguas de la izquierda, porque bueno, la dictadura mató a la gente y también canceló un pensamiento de izquierda que explica mucho lo que pasa hoy, ¿no? Eso dio un debate interesante, sobre todo en las universidades. Había gente que decía que Oscar del Barco estaba loco, como decían en la Unión Soviética con los disidentes, ¿no? Pero bueno, eso se fue, había como una evolución, hubo el zigzagueo de los militares de los cara pintada, le arrancaron a Alfonsín las leyes de obediencia debida. Después vino Menem, que recibió ayuda financiera de Montoneros, de Firmenich, y no podía indultar solo a Firmenich, indultó también a Videla, y uno puede casi pensar con un pensamiento macabro o siniestro, decir al final el que indulta a Videla es Firmenich, ¿no? Pero lo que quiero decirte es un poco para terminar el concepto. En el año 2004, cuando se retira el cuadro,
que uno puede decir por qué, si hay que dejar a Videla y escribir abajo para que todas las generaciones nuevas, de nuevos militares, sepan que había hecho Videla, que fue la dictadura. Y sin embargo, hay toda una simbología, se vacía la pared porque se empieza a reescribir la historia. Ya Kirchner hace un discurso correcto, democrático, pero cuando va a la ESMA, para de alguna manera recuperar el edificio que había pasado de la ciudad a la nación, ya hace un discurso sectario, ya le habla a los compañeros, ya se introduce en el discurso la palabra ex, y uno no dice ex Auschwitz. ¿Por qué decir ex? No decimos ex Campo de Mayo, no decimos ex La Perla, lugares que han sido campos de detención. Y a partir de ahí hay un congelamiento de la historia y volvemos a hacer silencio para ir rápido en el tiempo y reconocer un poco lo que ha pasado en estas voces acalladas, ¿no? Vos decís también, te he leído por ahí, que lo confuso del presente, presente argentino de crisis, de pelea, digamos, ¿no? De no salir de una situación que lleva muchos años, tiene que ver con que no elaboró bien su pasado. Vos hacés un link entre esta situación hoy, en general, ¿no? Yo lo llevo en lo personal y en lo colectivo, pero estamos hablando del hecho colectivo. ¿Qué es lo más grave que les ha dado a una sociedad? Una dictadura, una guerra civil, porque cuando se matan los hermanos, aunque no esté declarada, Montoneros hablaba de guerra, los militares hablaban de guerra sucia, y tenemos también la humillación de una guerra perdida, porque ahora se recuerda a los combatientes. Yo que volví del exilio y que trabajé mucho al inicio, tengo testimonios de cómo eran despreciados socialmente, cómo en los trenes los despreciaban porque vendían. Es decir, hay una parte de nuestra sociedad que tiene una relación de conflicto con la verdad, que no la quiere ver. Entonces, claro, es muy fácil que venga un relato para evitar las palabras ideología, que de hecho es lo que pasa, ¿no? Entonces, me parece que este grito de unos pocos inhibe que la memoria sea un hecho colectivo y sobre todo que tomemos conciencia de lo que nos ha pasado. Yo creo que lo que nos pasa hoy es porque nunca hemos tomado conciencia de la gravedad de lo que hemos pasado. Hay muchas explicaciones, es siniestro la metodología, el desaparecido no lo vio morir nadie. Entonces, si no lo has visto morir, podés aceptar o creer, como se decía en la época, están en el extranjero. Algunos estaban en el extranjero, pero son los menos, no. Son los menos. Entonces, hemos banalizado tal vez lo que es lo más grave que nos ha pasado en Argentina, en la historia moderna de Argentina. Y me parece que en la medida que no tomemos conciencia, que no podamos reconocernos como un mismo tragedia, porque bueno, pasó en el caso mío personal, mi familia, pero hay tantas familias, ¿no? A mí me sorprende porque llevo muchos años escuchando testimonios, pero ahora se me acercan personas, te digo, vecinos, a los que yo he visto durante mucho tiempo y recién ahora se animan a decirme que tienen desaparecidos en la familia, colegas nuestros que vienen a entrevistarme por el libro y que yo no sabía y me dicen que tienen o un primo. Entonces hay mucho, a eso me refiero yo, al silencio acallado, que es ruidoso. ¿Por qué es ruidoso? Porque el ruido de los que se han apropiado de la memoria han impedido que podamos entre todos hablar, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha impresionado que a veces cuando yo opino me dicen qué coraje. Y digo, ¿cómo en 40 años de democracia va a ser decir lo que uno piensa, va a ser un acto de coraje? Si yo no te puedo decir lo que pienso,
no voy a poder establecer un diálogo contigo, que pienses de manera diferente a mí no es relevante. Lo relevante es que nos respetemos y que confiemos, es decir, yo te estoy dando mi verdad, no sé cuál fue la tuya, pero tengo que estar dispuesta a admitir que hay otras verdades, muchísimas. Cómo vivimos ese tiempo en el que nadie sabía cómo el otro vivía, porque había un silencio mayor que era el terror impuesto por la dictadura, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido muy sanador porque fue un libro que nació del confinamiento del COVID, yo estaba en España, nunca hubiera imaginado escribir este libro. Si me hubieras preguntado antes de la pandemia, nunca, no fue un libro que yo haya dicho voy a hacer esto, voy a investigar por acá, por allá. Ha sido muy ese misterio del... A veces tenía la sensación que venían a mí los temas, las lecturas. Llevo muchos años estudiando cómo países que han tenido pasados trágicos se han relacionado. He tenido la suerte de que los alemanes me hayan invitado muchas veces para ir no solo a ver cómo ellos han lidiado con el pasado trágico, sino cómo han construido democracia para hacer Alemania el país que es hoy, redimido ya de su propia historia, por lo que hizo con los sirios, por la democracia que es, porque nosotros con mucha superficialidad equiparamos los campos nuestros de detención clandestina con los del nazismo. Pero nunca se nos ocurre preguntarnos cómo es que ellos lidiaron con el pasado. Que para eso hay que poner tiempo, hay que dejar que el tiempo vaya de alguna manera, no voy a decir curando las heridas, pero permitiéndonos ver, porque ya reconstruimos lo que pasó. Nos faltan las consideraciones morales. ¿Qué pasa con el ser humano? Es decir, ¿cómo puede ser que un chico de clase media en un país que era igualitario tome las armas? ¿Cómo puede ser que los que iban a la marina eran los románticos que se lanzaban al mundo para conocer el mundo en el mar? Norma, en tu libro Silencios aparece en la portada tus hermanos desaparecidos, pero fotografías de cuando eran niños. Hay un mensaje también ahí. Sí, la verdad que yo estaba como te comentaba, estaba en España, entonces no tenía condiciones de buscar, me pidieron una foto familiar. Y una sobrina mandó esta foto que para quienes somos de provincia es muy reconocible, cuando nos llevaban a todos los hijos y nos hacían esa foto, entonces estaba mi hermana y mis dos hermanos menores. Pero esas, que es lo que hacen los artistas, ¿no? Está tan logrado porque es de una simbología, es decir, yo digo, en esa mirada tierna de los niños, inclusive en mi edad adolescente, éramos inocentes de lo que la vida nos iba a deparar como familia, ¿no? Saber que ellos dos estén desaparecidos, que se llamen Néstor y Cristina. Pero ¿qué tomo como simbología? Que la educación siempre es a futuro. Entonces yo hago responsable a la universidad y a la escuela de que de alguna manera ideologice la educación. No se forman ciudadanos libres para que después cada uno decida cómo pensar y qué pensar. Entonces, yo puedo reconocer mi generación. Yo fui educada o alfabetizada, Evita me ama, pero me cuida. Mi generación se hizo montonera, de modo que hay una responsabilidad a futuro. Por eso, traer esa imagen de esos niños, entonces niños que terminan desaparecidos por haber participado en montoneros, es decir, es como una alerta en relación a la responsabilidad que tiene la universidad, a la responsabilidad que tiene la educación que están recibiendo nuestros niños, nuestros adolescentes. Porque la pregunta es,
¿para qué educamos? Esa es la pregunta. Es decir, en esto que te decía antes, que yo he indagado y he estudiado mucho, que han hecho otros países con el pasado trágico, y en general se educa a adolescentes para que sean libres con responsabilidad. Ser libres, siempre los actos que tenemos en libertad tienen impacto sobre los otros, de modo que el privilegio de la libertad tiene un límite fundamental que es la responsabilidad. Después vienen todos los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 nos garantiza el derecho a decir libremente sin que se nos persigan por las opiniones. Lo que es la Biblia de los derechos humanos en América Latina, el Pacto de San José de Costa Rica, lo dice claramente: libertad para decir sin incitar a la violencia. De modo que me parece que esta ideologización que se ha hecho de un pasado trágico con una sola mirada, y que esa mirada se haya convertido en la totalidad, como que se ha oficializado una historia que nos pertenece a todos, que en la medida que no la integremos con todas sus partes, es muy difícil que podamos caminar leves hacia el porvenir. Entonces mi ingenuidad a lo mejor sea pensar que si intentamos poner palabras al silencio, vamos a poder de alguna manera derrotar al grito. ¿Cómo puede ser que el debate público esté dominado por los gritos, las descalificaciones personales, que no podamos conversar democráticamente? Yo puedo decir lo que pienso para que el otro argumente en su diferencia y pueda haber puntos de común o no, pero él tiene su derecho a decir lo que piensa, como yo tengo derecho a decir lo que pienso. Y eso es la conversación democrática, ¿no? Norma, esta ideologización que vos señalás y que es relativamente nueva, digamos, a la salida de la dictadura, en los primeros años de la democracia, la conversación era de otra naturaleza, tal vez más silenciosa, ¿no? Esa ideologización ha traído otras cuestiones, otras conversaciones que incluso se dan a los gritos, como vos decís. Una de esas conversaciones es en torno del número de desaparecidos. ¿Vos crees que esa es una conversación banal o es una cuestión relevante, es parte de la construcción de esa nueva conversación que vos decís? Es banal porque la dictadura fue clandestina. Y si fue todo clandestino, ¿cómo me piden certeza de algo que fue clandestino? Pero la democracia no puede ser clandestina. La democracia está obligada, en función de la información que han tenido los gobiernos democráticos, en darnos una información. ¿Qué hicieron en Dresde, por ejemplo? Que también no somos originales, también hay disputas en torno a los muertos, si fueron los bombardeos de los aliados o si fue el nazismo. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que yo hubiera aspirado en mi país? Que no sea debate en los programas de televisión, que el gobierno, cualquiera, gobiernos democráticos, creen, así como Alfonsín creó la CONADEP, que cree una comisión en la que no entre la política, que entren los historiadores, que entren intelectuales reconocidos, figuras respetadas socialmente, para que esa comisión nos diga a los argentinos cuál ha sido, por lo menos en términos democráticos, el número de desaparecidos. Entonces, como la democracia nos debe mucha información, es decir, hemos banalizado, porque no se puede debatir a los gritos. Es decir, yo no puedo ir a un programa de televisión donde hay un debate a discutir estos temas. Estos temas son para que los tomemos en serio, por la gravedad, por el dolor que implica, por todo lo que nos significa como sociedad. Entonces creo que la democracia, los gobiernos democráticos, no nos han dado lo que tendrían que habernos garantizado, que es por lo menos acercarse a una verdad democrática.
Fíjate los museos. En Alemania, los museos han surgido casi 60, 70 años después del fin de la guerra. Pero los museos tienen códigos de éticas. Quienes trabajan los museos no pueden dar golpes bajos, no puede entrar la política, no pueden hacer utilización. Entonces, ¿por qué no aprender con los que ya han pasado por esto? ¿Por qué no dejar a las personas que trabajan la organización de los museos, pero también tener códigos éticos? Es decir, con el Museo de la ESMA, por ejemplo, hubo los mismos sobrevivientes. Yo entonces era senadora, promoví un debate dentro de la Cámara, porque como era de oposición, el oficialismo nunca aceptaba lo que planteábamos como opositores, pero no como opositores. Y yo organicé una reunión, vinieron los sobrevivientes de la ESMA precisamente para decir que no se debía hacer el museo como se estaba haciendo, ¿no? Es decir, porque se había creado creo, no se me acuerdo, pero antes del kirchnerismo, había un instituto que se llama el IEM, Instituto por los Espacios de la Memoria, donde estaban representados de manera plural muchas organizaciones, muchos sobrevivientes, era autárquico, era autónomo. La creación de la ESMA como museo canceló eso que venía trabajando desde hacía muchísimo tiempo, intentando una visión plural, porque bueno, son temas difíciles, ¿no? Norma, la memoria es un valor absoluto, digamos, un valor que está por encima de otros, porque a veces cuando se plantea esta disputa entre memoria, olvido y demás, hay quienes dicen, bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Es parte de la vida seguir adelante, y otros dicen, no, tenemos que seguir subrayando determinadas cuestiones. Imagino que obviamente hay puntos intermedios, pero ¿vos crees que en qué lugar está la memoria? Bueno, para mí la memoria es sagrada, es mi memoria, y cada persona tiene su memoria. La historia corre el riesgo de que pueda ser profanada, pero la historia es la que construye de alguna manera para todos, sí, porque después vienen las interpretaciones y después también hay idas. Ahora, por ejemplo, en Europa, con el tema de la guerra, si uno lee, yo estoy leyendo una biografía de Hitler y de Stalin, y ya te das cuenta que se empieza a incorporar en la historia las visiones personales de aquellos que compartieron con Hitler o con Stalin, y se va construyendo un historiador que va tomando un perfil, es decir, más desde la perspectiva como analizamos a Putin hoy, desde un perfil psicológico. Eso, la historia, si lo hubiera hecho 20 años atrás, los historiadores lo descalificaban. Hoy empiezan a aparecer tratados filosóficos, por ejemplo, Agamben, el italiano, se pregunta qué queda de Auschwitz, ¿no? Diciendo cuál es la consideración moral. Y entonces pone como ejemplo el partido de fútbol que jugaban los deportados con los tipos de las SS. Y entonces uno puede pensar que ese era un rasgo de humanidad, y no, es el aspecto más perverso que va a seguir sobreviviendo a la memoria, ¿no? Por eso te digo, para mí la memoria, en la medida que es lo personal, es sagrado, es la vida. Pero por eso insisto que la memoria es un hecho colectivo también. No puedo yo imponer mi memoria porque también es subjetiva. Es decir, hay gente que no quiere saber. Es decir, yo he aprendido a desconfiar de los que gritan. La gente más silenciosa es la que más ha sufrido. La gente que más, y tengo muchos casos, es algo que yo vengo investigando y ojalá pueda escribir sobre eso. He acompañado el proceso de paz de Colombia, y en Colombia, si tenés el caso de Héctor Franciolinsi, que su padre se lo mataron, era un militante de derechos humanos, y él escribió un libro precioso, El olvido que seremos, de un poema de Borges, y él dice, preferí escribir sobre un hombre bueno, mi padre,
que no tratar de llevar a alguien a la prisión. Entonces hay muchas memorias y eso es lo que construye una memoria colectiva, ¿no? Norma, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por poner palabras en mi silencio, que ya ves que no soy tan silenciosa cuando me dan la oportunidad. Muchas Gracias. gracias. Hablábamos con Norma Morandini y nos vemos pronto. Gracias.